Existen tres nombres que a menudo se usan como si fueran lo mismo, pero en realidad esconden significados profundamente distintos. Hebreos, israelitas y judíos. Cada uno surge en un momento clave de la historia bíblica y revela aspectos únicos del plan de Dios para su pueblo. Entender estas diferencias no es un simple ejercicio histórico, sino una revelación espiritual que puede transformar la manera en que interpretamos la Biblia y comprendemos nuestra propia identidad de fe. Desde Abraham hasta el Israel moderno, pasando por las 12 tribus y el exilio, esta es una historia marcada por promesas, luchas, fidelidad y también errores humanos. No se trata solo de genealogías antiguas, sino de un llamado vigente para quienes buscan caminar en la verdad de Dios. Mantente atento. Lo más impactante está por llegar. Suscríbete, dale like, comenta y comparte este video. Todo comienza con Abraham, un hombre común, llamado a abandonar lo que conocía para caminar hacia lo desconocido. La Biblia lo presenta como el primero en recibir la promesa, y con él surge el término hebreo. Ser hebreo no era simplemente pertenecer a un grupo étnico. La palabra viene de una raíz que significa el que cruza o el que viene del otro lado. Y no se trataba solamente de cruzar un río o moverse de un territorio a otro. Era un acto de fe, dejar atrás el sistema del mundo para vivir conforme a los principios del Dios Altísimo. Por eso Abraham no fue reconocido como hebreo solo por cambiar de geografía, sino porque se convirtió en extranjero espiritual en un mundo que rechazaba la verdad. ¿Te has detenido a pensar que esta misma definición puede aplicarse hoy a quienes deciden caminar por fe en medio de una sociedad que da la espalda a Dios? Ser hebreo es, ante todo, una postura de separación, una decisión de confiar en lo invisible y avanzar hacia lo eterno. Los primeros hebreos no tenían patria, gobierno ni templo. Eran nómadas, peregrinos que caminaban guiados por la promesa divina. Lo que los unía no era la sangre ni la cultura, sino el pacto con Dios. Ese es un detalle fundamental. Ser hebreo nunca se limitó a la biología. De hecho, José fue llamado hebreo en Egipto y Moisés también fue identificado de la misma manera. Incluso los egipcios reconocían en ellos algo distinto, algo que no podía explicarse solo con genealogías. Pero aquí surge una revelación poderosa. Todavía no existía el pueblo judío ni tampoco el Estado de Israel. Eso quiere decir que el término hebreo se refiere a una etapa más primitiva y espiritual de la identidad del pueblo de Dios. Es el origen, el punto de partida. Por eso ser hebreo es mucho más que portar un apellido antiguo. Es vivir como extranjero en la tierra, sostenido por la fe y la esperanza en un futuro que aún no se ve. Ahora bien, ¿qué ocurre después? La historia da un giro con Jacob, nieto de Abraham. Tras un encuentro sobrenatural recibe un nuevo nombre, Israel. Desde ese momento, sus descendientes empiezan a ser llamados israelitas. Aquí el cambio es profundo. Ya no se trata únicamente de un grupo de peregrinos que dependen de promesas, sino de un pueblo organizado en tribus, con una identidad colectiva y un destino profético. El nombre Israel significa el que lucha con Dios, y esa definición resume la historia de toda una nación que atravesaría desiertos, batallas y pruebas para poseer la tierra prometida. Los israelitas no eran solo herederos de un territorio, eran portadores de una misión. La formación de las 12 tribus, el camino desde Egipto hasta Canaán y la organización de leyes y costumbres marcaron el nacimiento de un pueblo visible ante las naciones. Sin embargo, no todos conservaron el espíritu hebreo de fe y obediencia. Muchos cayeron en idolatría, otros en ingratitud y algunos en abierta rebelión. Esto revela que pertenecer al linaje de Israel no garantizaba automáticamente fidelidad a Dios. Aquí se abre un punto de gran confusión para muchos en la actualidad. Ser israelita no es lo mismo que ser judío. Los israelitas son todos los descendientes de Jacob, mientras que los judíos provienen únicamente de la tribu de Judá. Con el paso del tiempo, esa diferencia se fue perdiendo en la mente de las personas y hoy muchos usan ambos términos como si fueran idénticos. Pero la Biblia muestra con claridad que no es así. El reino de Israel incluso llegó a dividirse en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, identificado con Judá. Esta separación generó conflictos que se arrastraron durante siglos y que todavía hoy generan debates entre creyentes y estudiosos.
Una verdad poco mencionada es que las tribus del norte fueron dispersadas por el mundo, perdiendo sus señales visibles, pero no necesariamente su esencia espiritual. Algunos creen que aún existen descendientes de esas tribus entre las naciones. ¿Te has preguntado alguna vez si en tu propio linaje podría haber una herencia de ese Israel disperso? Lo que está claro es que ser israelita implicaba cargar con una herencia espiritual y un destino que iba más allá de la geografía. Era participar de una historia colectiva marcada por la lucha, la perseverancia y la promesa de Dios. Y es en este punto donde la historia se dirige hacia la identidad judía, que surgiría más adelante como una señal particular en medio de toda esta complejidad. El surgimiento de los judíos es uno de los puntos más debatidos y al mismo tiempo más malinterpretados de toda la historia bíblica. Muchos asumen que judío es sinónimo de israelita, pero la realidad es diferente. Los judíos descienden específicamente de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. El nombre comenzó a tomar fuerza después de la división del reino, cuando el norte fue destruido y sus tribus fueron esparcidas, mientras que el sur, compuesto principalmente por Judá y Benjamín, logró resistir durante más tiempo. Fue allí donde se consolidó la identidad judía, estrechamente ligada a la tierra de Judá y al templo de Jerusalén. Este detalle es clave. Ser judío en sus inicios no era únicamente un asunto étnico, era permanecer fiel al culto en Jerusalén, obedecer la ley y mantener viva la tradición en medio de un mundo hostil. Durante el exilio en Babilonia, esta identidad se fortaleció aún más. Aunque vivían en tierra extranjera, quienes se aferraban a la Torá y a las costumbres comenzaron a ser vistos como un pueblo distinto. Es entonces cuando la palabra judío deja de señalar solo una tribu y pasa a abarcar una identidad cultural y religiosa. Lo impactante es que, con el tiempo, el término se amplió de tal manera que terminó representando a todo el pueblo de Dios ante los ojos del mundo. Pero esta generalización trae problemas. No todos los que hoy se consideran judíos descienden de la tribu de Judá. Existen comunidades como los judíos sefardíes, los askenazíes y otros grupos con historias muy diversas. Lo que los une es la fe y las prácticas transmitidas de generación en generación, no necesariamente un linaje sanguíneo uniforme. No es sorprendente pensar que el nombre que comenzó con una sola tribu hoy agrupa a millones de personas de orígenes tan diferentes. Sin embargo, esta misma expansión del término también abrió la puerta a malentendidos y persecuciones. A lo largo de la historia, ser judío fue visto no solo como una identidad espiritual, sino también política y racial. Esto generó siglos de rechazo, prejuicios e incluso genocidios. Es un recordatorio doloroso de cómo los nombres que Dios usó para señalar propósitos espirituales pueden ser distorsionados por los hombres. La Biblia misma muestra que, incluso en tiempos del Nuevo Testamento, las distinciones tribales seguían siendo importantes. El apóstol Pablo, por ejemplo, resaltaba su herencia de la tribu de Benjamín. Eso significa que no todo se reducía al término judío, como solemos creer hoy. En realidad, la Escritura está llena de referencias a diversas tribus, linajes y llamados particulares. Reducir todo a la palabra judío es ignorar buena parte de esa riqueza. Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. Al confundir hebreos, israelitas y judíos, ¿no estaremos borrando identidades que Dios mismo estableció? ¿No estaremos interpretando la Biblia con filtros modernos que nos hacen perder de vista la intención original? Piénsalo. Cuando alguien dice, los judíos cruzaron el Mar Rojo, en realidad se trata de hebreos que aún no tenían un territorio ni un templo. Cuando se habla de los judíos en el desierto, en realidad eran israelitas en formación, aprendiendo a vivir como un pueblo santo. Esa confusión persiste hasta nuestros días. La creación del Estado moderno de Israel en el año 1948 intensificó aún más el debate. Muchos cristianos comenzaron a identificar automáticamente a los judíos actuales con los israelitas bíblicos, olvidando que la historia original incluía a 12 tribus y que muchas de ellas fueron dispersadas. ¿Será que algunos de sus descendientes viven hoy sin saberlo? Esta falta de claridad no solo distorsiona la lectura de la Biblia, también afecta la manera en que entendemos la salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los judíos rechazaron a Jesús? Pero,
¿De qué judíos hablamos? ¿Acaso todos los israelitas lo rechazaron? ¿Y qué hay de aquellos hebreos espirituales que reconocieron al Mesías? Generalizar conduce a juicios injustos, tanto teológicos como espirituales. En el mundo moderno han surgido movimientos que reclaman identidad israelita, como el de los llamados hebreos negros. Algunos plantean argumentos legítimos, mientras que otros se apoyan en ideologías extremas. Pero detrás de todo esto hay algo evidente, una profunda sed por comprender quién es realmente el pueblo de Dios. Esa búsqueda, aunque a veces confusa, muestra que la identidad bíblica sigue siendo un tema vivo que toca fibras espirituales. Y aquí viene una revelación que muchos pasan por alto. La verdadera identidad del pueblo de Dios nunca se limitó al linaje sanguíneo. La Escritura enseña que quienes tienen la misma fe que Abraham son considerados sus hijos espirituales. Eso significa que tú, sin importar tu origen étnico, puedes ser parte de este pueblo escogido. La circuncisión externa pierde valor frente a la circuncisión del corazón. Entonces la gran pregunta es, ¿qué define tu identidad ante Dios, tu genealogía o tu fe? Esa identidad espiritual es lo que transforma la manera de entender los nombres hebreo, israelita y judío. Y es el punto donde la historia deja de ser pasado remoto para convertirse en un llamado personal a tu vida hoy. Ahora conoces la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos, una verdad que pocos enseñan. Suscríbete al canal, activa la campanita, comenta tu reflexión, comparte este mensaje, dale like y no te pierdas los próximos videos que seguirán revelando más verdades.